Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Bueno, ya tenemos presupuestos, por lo menos en la aprobación inicial de esos 225 millones de euros que van a servir para que el año 2023 podamos administrarnos lo mejor posible. Debate de estos presupuestos. Pues poca cosa, porque técnicamente prácticamente nada se ha hablado de los presupuestos a ese nivel. Eso sí, muchos reproches entre las diferentes formaciones políticas y también de los no adscritos. Ahí en los no adscritos se puede decir que hay un bulle-bulle, que hay una situación de vendetta, porque hay una revancha entre los miembros que otro día fueron de Ciudadanos y ahora se han dividido, uno permanece en Ciudadanos, uno no se ha movido del sillón, y el otro, que no para de criticar a los demás porque dice que son tránsfugas más o menos revestidos de... No. Miguel Cazorla se ha despachado con su compañero Rafael Burgos, pero es que también se las tiene con Joaquín Pérez de la Blanca y con todo lo que se menea. Bueno, pues resulta que Miguel Cazorla poco ha hablado de los presupuestos, salvo decir que todas las mociones que arrastran desde hace por lo menos 2 años, que son de Ciudadanos, no son de él personales, pues que se tenían que haber llevado al Pleno y aprobarlas. ¿Qué es lo que ha dicho el equipo de gobierno municipal? Mire usted, si quiere que todos los puntos que nos ha llevado para llegar a un acuerdo y aprobar los presupuestos con su apoyo, elevarían el presupuesto a más de 600 millones de euros. ¿Los tenemos? No los tenemos. Por lo tanto, haga lo que crea oportuno y conveniente, pues votar en contra. Y adiós, muy buenas. Vamos a saludar a nuestros contertulios. Paco Micián, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va el tema de los presupuestos? ¿Has visto algo o no? No tenía otra cosa que hacer yo. Hombre, ha sido cortito, por lo menos. Bueno, que sea corto demuestra 2 cosas. Que la gente no se habrá leído los presupuestos porque tendría pocas cosas que decir. El presupuesto es un pleno importante. Hombre, el más importante del año. Si la gente los viera, los estudiara y los trabajara, pues me imagino que tendrían algo más que aportar, tanto en la oposición, fundamentalmente los concejales de la oposición, desde el gobierno, pues lógicamente encantados de que dure tan poco y que los pongan en pocos aprietos, ¿no? Como es normal, ¿no? Ya. Bueno, y 225 millones de euros, ¿suficientes, Paco? Tú que has sido concejal del Ayuntamiento de Almería. Bueno, son un presupuesto grande. Creo que le falta algo más de inversiones, pero es verdad que también en el último año y ahora me imagino que en marzo incorporarán los remanentes y lo importante no es solo que los presupuestos crezcan, lo importante es que los presupuestos se cumplan y haya una ejecución del gasto importante, ¿no? Poner mucho dinero para luego no gastarlo pues tampoco tiene mucho sentido. Y en cuanto a la oposición, pues lo que nos tiene acostumbrados, pues floja, lenta, incapaz de estudiar con detenimiento el documento, que es un documento... El documento de presupuesto es un documento muy amplio, muy grande, con muchas variables, con muchas alternativas y con muchas posibilidades de intervenir. Por eso me extraña que sean plenos cortos, como tú bien decías, ¿no? Muy bien. Mari Carmen Mulero, muy buenas noches y bienvenida. Buenas noches, caballero. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, aquí vamos, soportando los plenos. Los plenos. Bueno, pero cortito, intenso, eso sí, a veces. Sí. No, sí, por supuesto, que como dice Paco, que ha sido muy cortito, ha sido breve. Y pensando en los 600 millones de euros que pensaba Cazorla, pensaba solicitar Cazorla para todos esos proyectos y esa amplitud de cositas que se pueden hacer, cositas muy interesantes para Almería, pues se saldrían del tiesto, como se dice. Y bueno, si esos 22 millones que parece ser que sí se van a adjudicar, si se utilizan y se administran bien y se realiza todo, ya podemos estar contentos. Sin duda. Bueno, otra de las personas que tiene por costumbre merendarse todos los presupuestos y los presupuestos, el boletín oficial de la Junta de Andalucía, el boletín oficial del Estado y, por supuesto, los plenos municipales, sean cortos, medianos o extensos, es Rafa Marto. Muy buenas noches, Rafa. ¿Qué tal? Bueno, supongo que lo habrás visto, ¿no? Con especial atención. Sí. Y hombre, a mí lo que me ha quedado claro es que yo no sé si eran el pleno de presupuesto o el pleno preelectoral, porque ahí cada uno ha ido a buscar su huequecillo, a asomar la cabeza, cada uno allá donde ha podido, para marcar territorio de cara a
a las elecciones municipales, ¿no? Y bueno, yo creo que, como tú has comentado, en el fondo de los presupuestos se ha entrado poco. Yo creo que como mucho, si tenemos que hablar de aquello de lo que se ha tratado directamente de números, pues creo que también la oposición se ha quedado un poco en la nata, ¿no? Es decir, es verdad que a Almería, por ejemplo, le falta mantenimiento. O sea, es verdad que la ciudad no está lo limpia que debería estar, que le falta iluminación. O sea, hay zonas en las que hay farolas pero están apagadas. O sea, ya que no haya farolas, vale, pero que haya farolas por la vegetación. O farolas como es el caso del último tramo de la Avenida del Mediterráneo, donde se pusieron las farolas, que funcionan correctamente, pero claro, como los ficus tienen la manía de crecer mucho y tapar... Claro, y luego está la manía de no podarlo. Claro, porque, bueno, no podarlo o no haberlos puesto ahí en su momento. Bueno, pero ya que están, tienes dos opciones. O los cuidas y los podas, o los quitas. Si no los quieres quitar, pues por lo menos cuídalos y los podas. Pero quiero decir que es verdad que hay cosas, las ciclovías y estas que se han inventado que no son buenas ni para los ciclistas ni para los peatones, sino malas para los dos. Los carriles. Claro, carril esos bici, extraños carriles bici. Sí, que después ve a todos los ciclistas por la carretera. Claro, ejemplo, que es no por donde bici. yo aconsejo ir, porque es mucho más seguro para los ciclistas y para los peatones que ir por los carriles y a ver bici. si fastidiamos así el tráfico rodado en general, ¿no? No, yendo con cuidado no hay ningún problema. A mí no me molestan, a lo mejor porque yo también no, soy se molestan los vehículos a motor. No, quiero decir que a mí no me molesta cuando veo ciclistas. Ya. Tengo cuidado con ellos y punto. Pero sobre todo se incumplen las normas, que esa es otra, porque aquí todavía no se ha dicho que los ciclistas no pueden ir en pelotón, como pasa todos los días y a todas las horas. Ya sí pueden ir. No pueden ir. Cambió la normativa para poder ir. Tienes que ir en paralelo de 2 en 2, en grupos de A2, pero no puede ir un pelotón de 12. Pero de todas formas, si va un pelotón de 12, tampoco es mucho más fácil adelantarlo que si van de 2 en 2. Pero que se incumplen muchas normas. Pero esa otra cosa. Lo que quiero decir es que es verdad que hay cosas en la ciudad que no funcionan o no funcionan lo bien. Pero eso es hacer política u oposición de fotografía. Es decir, irse la basura en tal sitio, pum, foto. Y es que es que la farola no funciona, pum, foto. Y sí, es verdad. Y claro que hay que estar en eso. Pero cuando llegan unos presupuestos hay que profundizar. A mí yo me cuestiono muchas veces si el tema este de la suciedad que tú dices, el tema de la suciedad, del abandono de ciertas zonas de Almería, de la falta de iluminación, si es la mala gestión por parte del ayuntamiento, que lo dudo mucho, sino por las subcontratas que se contratan, por la dejadez y el abandono y el absentismo laboral. Bueno, si el ayuntamiento contrata una subcontrata y cree que se está haciendo el trabajo bien, y luego te ves a los basureros, a los barrenderos o a los electricistas que tienen que poner el alumbrado de la ciudad y los ves que están fumando, están desayunando o están sentados con el móvil, a lo mejor la alcaldesa no está puesta al día de eso. Claro, no, pero por eso precisamente eso tiene unos inspectores por parte del ayuntamiento. Yo recuerdo que cuando entrevisté a la alcaldesa hace unos meses, precisamente preguntándole sobre ese tema, me dijo que para el tema de limpieza y tal, no sé si había cuatro inspectores municipales, sí, o sea, que vigilan a la... Que luego hay que contratar 4 inspectores municipales que vigilen a los inspectores municipales. Y que se iba a duplicar el número de inspectores. Ya digo, no recuerdo si eran exactamente 4, pero lo cierto es que me dijo que se iba a duplicar el número, ¿no? Entonces, bueno... Y que ahí viene el aumento del gasto, el desperdicio del gasto. Pero eso, mira, eso es responsabilidad al final del ayuntamiento, que es quien contrata a determinada empresa. Y si la empresa no cumple, ni se le paga ni nada, se echa y se busca otra. O sea, eso es como todo. Como si fuese eso fácil, no pagó. Porque no es fácil. No. Es verdad que... Pues si la empresa no cumple...
No es fácil, no es fácil. No es fácil porque, igual que no es fácil echar a una persona que no te paga el alquiler de tu casa, ¿no? Quiero decir, o que no paga, o un ocupa que ocupa una vivienda. Las leyes son las leyes, la legislación es cada vez más compleja. Pero eso se lo pregunta mejor a Antonio Cazorla, que lo sabe bien. Hay que incumplir. Lo del alquiler, ¿no? Hay que incumplir. No, un Antonio montón. Ruano. Antonio Ruano, Hay que perdón. incumplir. Han mezclado ahí Antonio a Ruano, una pareja perdón, Dos estelar. apellidos interesantes. Dos apellidos ilustres, dos eximios concejales del ayuntamiento. Has conseguido un poco el gran problema que tiene la ciudad con respecto a la limpieza, para mí, es el que no solo con dinero se soluciona el problema, sino que hacen falta muchas más cosas. Primero, conocer la ciudad, ¿vale? Segundo, a los que incumplen, castigarlo. O sea, está la legislación apropiada para ello y cada vez pues hay mucha gente que incumple, hay mucha gente que tira lo que quiere, a la hora que quiere, de la forma que quiere, sin saco, sin bolsas, sin tal, los restaurantes, cafeterías, muchos cumplen, nadie dice, muchos ciudadanos cumplen, pero otros incumplimos, ¿no? Incumplimos porque yo soy de los que alguna vez ha podido incumplir, quiero decir, alguna vez ha salido de tu casa a una hora prudente y he dicho, yo no estoy, me voy a las 12 al pueblo, me voy de viaje, porque la basura no se va a quedar aquí 8 días, 6 días, 5 días, y bajas la basura que a lo mejor tenías que haber tirado por la noche, ¿no? O la que te queda de esa mañana del desayuno y de arreglar el frigorífico porque te vas y no quieres dejar nada que se eche a perder. Pero bueno, la conclusión es que son muchos conceptos, entonces los que fallan, ¿no? Muchos. Lógicamente echar a una empresa que incumple no es fácil. Yo no creo que la empresa esté haciendo la mejor labor del mundo, eso es evidente, pero no es fácil echar a una empresa que no incumple los servicios o que de alguna manera no está cumpliendo con la prestación de servicios que tienen el pliego de condiciones, ¿no? Y es verdad también que hay una circunstancia en Almería muy compleja, que es que llueve poco, la limpieza sin agua es prácticamente muy difícil de tener una ciudad limpia si no hay agua, y claro, en las zonas que llueve más, pues lógicamente esa limpieza se nota algo más porque la escorrentía, la lluvia genera más problemas. Hemos tenido unos días de lluvia y estaba la ciudad impecable, ¿no? Entre otras cosas porque hasta los papelitos pequeños se arrastran, ¿no? Y luego pues hay otro tipo de servicios que tenemos que empezar a contemplar, y es que, por ejemplo, hablaba antes de los jardines. Pues los jardines, si queremos tenerlos en condiciones, pues hay que empezar a pensar en qué tipo de arbolados queremos y en qué ciudad queremos llegar. Es imposible tener árbol, tener verde, tener aceras sin levantar, tener aceras sin que echen flores, tener aceras sin que echen productos. ¿Sabes lo que me recuerda lo que estás diciendo? Y tener aceras con luz. A lo que decía el PSOE cuando hace 20 años el Partido Popular le criticaba eso mismo. La ciudad está sucia. La única diferencia es que a lo largo de esos 20 años, ni el servicio de limpieza ni el servicio de jardines tiene nada que ver con lo que el PSOE dejó. Las luces de esta ciudad se han cambiado en proyectos millonarios a lo largo de los años en muchas ocasiones, muchísimas. Aquí no había ni servicio de mantenimiento de iluminación, quiero decir, cuando se fundió una farola se quedaba fundida siempre. Ahora puede que la empresa tarde más o tarde menos, se puede arreglar más o se puede arreglar menos, que por cierto, ya lo he dicho y lo digo muchas veces a esos ciudadanos que te paran. Cuando hay una calle entera o un barrio entero por la mañana con las luces encendidas, es porque están haciendo pruebas la empresa de la iluminación. No es que se esté desperdiciando la luz, no es que haya habido ningún problema, es que dejan todas las luces encendidas para que el camión pueda ir y comprobar las luces. Entonces, hazme caso, Rafa, no es una cuestión de falta de mantenimiento, es una cuestión de que en un momento dado puedes hacer dejadez, puede que los que estén al frente tengan más conocimiento o menos conocimiento de cuál es la ciudad que tú tienes, y luego la ciudad tiene unos recursos finitos. Esto, comparando con Qatar, que lo hemos visto tal, es que es finito. En Qatar no hay nada finito. En Qatar pueden gastarse el dinero que quieran en hacer lo que quieran, pero una ciudad tiene los recursos que tiene y generalmente los recursos son finitos. Entonces, vuelvo a plantear, nosotros hemos crecido casi 5 veces en parques y en zonas verdes y en árboles en estos últimos 20 años. Casi 5 veces ha crecido la ciudad en esas zonas. O sea, lógicamente los árboles crecen
y las podas son complejas. O sea, un árbol de la vía Mediterráneo que hablaba Antonio, para podar un árbol de esos necesita 25 operarios, 25 operarios y 7 camiones. 25 operarios y 7 camiones. Y 8 grúas o 9 grúas para ir podando árboles. El año anterior o el anterior necesitaban menos gente. Pero no, lo que pasa es que hay que podar, la vegetación tiene sus tiempos, entonces no puedes podar... Una vez cada 6 años o algo así. No. Lo digo por experiencia. Lo tuyo no tiene nombre y tienes toda la razón. O sea, quiero decir, tú vives en una calle con unos ficus... En mi calle hay, por ejemplo, un árbol que lo tengo claro, pero es que conocemos tu calle. Si el problema, hasta la mitad si el problema es que alguno debería ver la calle, o sea, lo que un concejal o una concejala en este caso debe de hacer es saber dónde hay una necesidad imperiosa. Y las necesidades imperiosas... Se lo he enseñado yo. Bien, ¿y ha arreglado algo? No. Pues ¿Ese en concreto no? Tenemos un problema. No. Tenemos un problema, porque es tan claro tu tema que si no arreglan un árbol que entra con las ramas de las ventanas en una vivienda, hay dos soluciones. O nos tomamos la justicia por nuestra mano y vamos talando árboles por la ciudad, porque yo no lo permitiría. Si yo viviera en tu situación, no lo permitiría, porque tendría menos alegría, podría pillar depresión por no tener luz en casa, podría gastar más dinero por no tener tal. Es que hay cosas que hay que arreglar. Entonces, los que tocan hay que saber dónde está Loma Cabrera, hay que saber dónde está la recta que sube hacia arriba, y hay que saber dónde está la casa de Rafa a mano izquierda. Esos fueron los que tocan donde vivo yo, los 8 o 9 árboles que hay allí, esos sí fueron podados a raíz de que vio la concejala y lo vio la empresa. Pero un poco antes, o un poco después, según se mire, hay otro árbol, y digo otro porque es que uno, que si tú miras en Google cómo estaba hace 5 años, hace 8 años, hace 10 años, ese árbol no ha hecho nada más que crecer. Está invadiendo. Está invadiendo. O sea, tienen esa fea costumbre los árboles. Pero sí que hay una realidad, perdonadme que os corte, porque somos muy ambiciosos en cuanto que estamos hablando a la vegetación, al tema de los fenómenos meteorológicos, que cuando hay mucho viento la ciudad se pone súper sucia. Luego los servicios de limpieza no dan abasto. Paco dice que tiene que llover para que barra todas las hojas, los invernales están atascados, no corre el agua, se inundan las casas. Y somos muy ambiciosos porque el presupuesto, según dice Antonio, han sido 225 millones de euros. Y no sabemos las partidas que va para cada uno de los departamentos. Con lo cual, me parece que todo lo que nosotros estamos ambicionando, decir que hagan esto, los 225 aquí no llegan, ¿eh? Te lo digo yo. Bueno, que necesitamos catar. Oye, pues mira, ¿no le vendría mal a concejales como a Miguel Cazorla? ¿Tú crees que lo admitirían en el ayuntamiento de Doha, por ejemplo? Hombre, tiene unos rasgos árabes mayores que los míos. Sí. Es verdad, no sé por qué, pero tiene unos rasgos árabes mayores que los míos, Miguel. Y no me lo imagino de blanco con el turbante. Con los turbantes y con lo que le pusieron a Messi. La chilaba esa que le pusieron a Messi. Si quiere hacer allí una procesión, es donde va a tener problemas. Bueno, pero todavía, escúchame, todavía es capaz Miguel de ir a Qatar y convencer y sacar una comunidad católica que, importante. Por cierto, para ser Semana Santero, capillita, y ser medio beato, pues ha destilado cierta mala leche para sus compañeros, algunos compañeros, y sobre todo su compañero del alma, Rafael Burgos. Bueno, ahora lo veremos, pero vamos por partes. Ya se avizoraba que poco se iba a hablar en el Pleno de cuentas, de partidas, de destinos económicos concretos hacia actividades municipales o inversiones. Porque se ha empezado a hablar de cuestiones que ahora mismo, pues sí, son las que se hablan en el metro, que aquí no hay, en el AVE, que tampoco hay, pero sí en el autobús o, yo qué sé, en la cafetería, de lo que está pasando, el follón que está liando este gobierno social comunista y sobre todo el ataque a las instituciones y especialmente al Poder Judicial. Vamos a escuchar lo que decía Carlos Sánchez al inicio de sus intervenciones. Mire, señora Valverde, treta de mal político es saltarse la ley y que el Constitucional se lo tumbe. Eso es una treta de mal político. No venga usted aquí a decir lo que es hacer una treta de mal político, porque eso, desde luego, han pasado usted a la historia por ser el primer gobierno de España donde el Constitucional le tumba un procedimiento incluso antes de empezarlo, porque fíjese lo que se avecinaba. Y ahora, como no le gusta lo que pasa, pues vamos a cambiar el Constitucional, ¿no? Para volcar un poco y vamos a intentar manipularlo como manipulamos absolutamente todo. Bueno, la verdad es que el Grupo Socialista Municipal muchas veces
utiliza argumentos que realmente enrojecen a la audiencia, porque dicen, hombre, nombrar a la soga en la casa del ahorcado. Pero en fin, María Vázquez, la alcaldesa de Almería, ha pronunciado, digamos, el espíritu genérico de estos presupuestos para este año 2023. Vamos a escucharle. Es un documento de trabajo ambicioso, de marcado carácter inversor, que prioriza la creación de empleo y las políticas sociales, que cohesiona socialmente los barrios, que dota económicamente a la nueva área de juventud, que fomenta las medidas de creación de empleo. Les estamos presentando un presupuesto realista, capaz de garantizar la estabilidad y la sostenibilidad financiera, con una presión fiscal y un endeudamiento muy por debajo de la media. Bueno, lo que han prometido es que el año que viene no vamos a pagar más impuestos, y que va a ser todo prácticamente igual que el ejercicio de este año 2022 en la repercusión a los bolsillos de los contribuyentes, de los ciudadanos. Eso, si fuese verdad, si se pudiese cumplir al 100%, si fuese verdad, sería maravilloso, estupendo, ¿no? sería estupendo. Pero es que el papel lo aguanta todo. Y lo digo porque yo, que no me he estudiado los presupuestos, sí que he escuchado a uno y a otro. Y claro, resulta que mientras los dos grupos que apoyan, o los dos concejales que apoyan los presupuestos y el equipo de gobierno dicen que no hay subida de impuestos, que vamos a pagar lo mismo, que incluso se va a pagar menos en algunos impuestos, el concejal de Vox pues ha puesto algunos ejemplos de impuestos en los que se va a pagar mucho. Entonces, ¿cuál es la verdad? Mira, pues la verdad que no lo sé. La verdad que no lo sé. Yo siempre en estas cosas prefiero fiarme más de la gestión, de lo que se hace y de en qué se gasta, más que en el tema de recaudación, porque ya digo que Pérez de la Blanca y Rafa Burgos han dicho: apoyamos estos presupuestos porque se reduce la presión fiscal. Y llega el de Vox Roja y dice: es que no se va a pagar menos, es que hay impuestos que están al tope máximo permitido. Entonces dice, bueno, entonces ¿cuál es la verdad? Ya. Bueno, continuamos y ahora hacemos más consideraciones al respecto. Uno de los aspectos más vistosos de un presupuesto municipal es la capacidad de inversión en nuevas obras que se van a hacer en los diferentes barrios, y algunas obras emblemáticas que conciernen a todo el municipio de Almería. Hablo de grandes proyectos ambiciosos, como por ejemplo el de Puerto Ciudad, como en su día fue el de la Rambla. Vamos a escuchar a Carlos Sánchez precisamente hablar del asunto obras, que siempre ha sido algo controvertido. El Parque de la Hoya, con más de 1.200.000 euros. El entorno del Hospital Provincial, con casi 300.000 euros. El proyecto, una nueva medida de este presupuesto, ese proyecto de embellecimiento del casco histórico, que va a tener una partida de 300.000 euros. La reforma de la avenida Cabo de Gata. Vamos a terminar con la casa consistorial, por fin, pese a todas las piedras que durante muchos años no hemos encontrado en el camino. En este entorno también el aparcamiento de Antonio Vico, la obra de acceso al paseo marítimo del Zapillo. Una nueva medida también que recoge este presupuesto, que es el diseño del nuevo frente litoral de la ciudad. La demolición del edificio de Correos para su posterior obra por parte de la Junta de Andalucía de ese polo de innovación tecnológica. Bueno, a esto le respondía también el Grupo Socialista Municipal, si lo has visto esta mañana, diciendo: es que hablan ustedes de unas obras que llevan ya muchos años. Sí, incluso vienen del último mandato, iba a decir legislatura, lo único que faltaba que algunos concejales legislaran. Bueno, pues del último mandato del Partido Socialista. Si ahora se están retomando algunos proyectos muy antiguos, es precisamente por la inacción, por la inutilidad que mostró en su día el Grupo Socialista, que los anunció, los guardó en un cajón y de vez en cuando los recuperaba. ¿Desde cuándo es el plan de la joya? El Peri San Cristóbal. El Peri San Cristóbal. ¿De cuándo? Yo en pantalón corto.
Iba yo en pantalón corto. Pantalón corto, tú Y eras... Pepe Barbero había acabado de salir de la mili, con eso te digo todo. Entonces, fíjate si han pasado años. No, más de 35 años perfectamente. Claro, pero más si de es 35 que, años. a mí es que me hace mucha gracia. Es como cuando hablan de temas de la Junta de Andalucía. Dicen, bueno, es que la autovía de la Almanzora, sí, eso ya era un proyecto de... Claro, sí, pero no fueron capaces de acabar. El hospital materno-infantil, hombre, pero si el hospital es porque nosotros, sí, que lo prometisteis, pusisteis una maqueta y adiós muy buena. Exacto. Quiero decir, el problema está en ejecutar las cosas. Y hay que decir que de algunas cuestiones de las que ha hablado Carlos Sánchez, algunas cosas que van aquí, y que, como bien dice el Partido Socialista, eso ya nosotros... Sí, claro, el problema es que en algunas de esas cosas se necesitaba la colaboración de la administración autonómica, cosa que antes no existía. Y ahora sí. Bueno, existía todo lo contrario. Claro, existía entorpecimiento. Entonces, claro, ahora sí puedes empezar a hacer algunos proyectos. Cuando has visto que se ha sentado la Junta de Andalucía con un gobierno amigo, con un gobierno amigo no porque sea solo del mismo color, porque a veces teniendo el mismo color, pues lo que sirve es para que te calles, para no fastidiar a los tuyos, ¿no? Entonces, aquí no, aquí se está viendo que, oye, que además que hay veces que desde Almería se pide cosas y porque se reclaman. Me parecía a mí muy amplio cuando Carlos Sánchez estaba emitiendo todo su cálculo de las inversiones. Me parece mucho lo que estaba diciendo Carlos, ¿no? Estaba diciendo allí en lo de las chancas, en lo del Zapillo, que estaba tomando nota, el Parque de la Joya, el Hospital Provincial, el terminal, la Casa Consistorial, la Avenida Cabo Gata. Me parece una inversión muy grande y veo poco dinero yo ahí. No sé cómo vosotros cómo lo veis, cómo han repartido las partidas. ¿Cómo se hace eso, Paco? ¿Tú que eres de Diputación? Bueno, las partidas que ha dicho Carlos son pequeñas, no son grandes partidas, ¿vale? Entonces ha dicho muchos nombres, pero estamos hablando de partidas, la más grande es la de La Hoya, que era 1.200.000. Sí, que era 1.000.000. El resto está en 200, en 300.000 euros. Bueno, se ha puesto nombre. Bueno, y el de Correos también. El de Correos es la demolición. Estamos hablando de dos cosas. Una cosa es, las inversiones del Ayuntamiento suman 12 millones de euros. Lo que es el presupuesto, las inversiones suman 12 millones. Una cosa son las inversiones del Ayuntamiento y otra cosa, bien lo decía Rafa, son las inversiones que se multiplican con esos 12 millones en base a las aportaciones o inversiones que la Administración Autonómica tiene que hacer. Por ejemplo, en la ciudad ayer se inauguró un hospital, o sea, se inauguró el edificio del Hospital Viejo como museo y ha quedado hecho una maravilla, se van a organizar la visita, un edificio abandonado por completo durante años por parte de la Administración Autonómica, que tenía ahí 4 pinchazos y tal. Hablaremos de eso. Y se ha quedado magnífico. Claro, esa inversión no es municipal, pero al final se queda en la ciudad, es una inversión en la ciudad. El derribar el edificio de Correos y hacer un edificio por parte de la Junta, Carlos lo ha explicado bien. El Ayuntamiento lo que va a pagar ahora es la demolición del edificio. Valdrá 200, 300.000, 80, 90, 100.000, no vale más demoler el edificio. Vale. La inversión corre a cargo de la Junta de Andalucía, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues son partidas, presupuesto lo que habrá que analizar si en 225 millones, 12 millones de inversión es lo necesario o no. Ahí donde hay que entrar a discutir, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de inversión en 225 millones? Pero hoy tampoco hay que hacer oposición, quiero decir que aprendan esto un poco. Claro, es que eso para ver si lo que ha dicho la alcaldesa es cierto o no, tan fácil como sumar 3 capítulos. Sumas 3 capítulos, sumas los 3 capítulos del año pasado, si esos 3 capítulos suman más que los del año pasado, la presión fiscal sube. Si los 3 capítulos suman menos que el año pasado, la presión fiscal baja. ¿Por qué? Porque esos 3 capítulos se dividen entre 199.000 habitantes que tenemos. No hay más habitantes ni el año pasado ni este. Y es tan fácil, una división de tantos millones por 199.000 personas. Claro, a eso, perdón, eso es a lo que me refería vuelvo a repetir, he hablado del tema. Viendo estas caras, que no son amigas, ¿no? Viendo las caras que hay ahí, pues lógicamente si no saben sumar, restar o tal, yo ya al PSOE lo que hay que decirles, por favor, que esto no es tan difícil. 3 capítulos, sumas 3 partidas, divide en 391 habitantes y ya no hay duda si la presión fiscal sube o la presión fiscal baja. No pidas imposible, no pidas imposible, y especialmente al PSOE. Acaba de celebrar unas elecciones primarias que se convirtieron en primaria y secundaria, porque en las primarias arrojaba, es que claro, dice, ¿cómo puede el Partido Socialista presentarse en un pleno municipal de los presupuestos, donde estamos hablando de 225 millones de euros, y es incapaz de hacer
una suma con 3 dígitos. Bueno, pues habrá que empezar a plantearse, Menos de 500. habrá que empezar a plantear qué personas eligen los ciudadanos, porque yo, no es por dorar la píldora, porque estoy viendo la trenza, que está además guapísima con la trenza, ¿no? Pero que el problema no está ahí, que el problema está que no puede ser que ella, que es empresaria, que no ha conocido unos presupuestos en profundidad nunca, haya dado 3 pistas en 3 minutos, mucho más importantes de análisis, como análisis, no ha dicho ningún criterio a favor, no me salen las cuentas, el dinero puede ser mucho, pero esto falta, o son muchas inversiones para lo que he oído. Es que no hay que estudiar mucho, es que solo hay que leer. Claro, por eso, es que solo hay que leer. Por eso decía al principio, cuando nos hemos liado con el tema del mantenimiento que mencionaba, que claro, que a la oposición en un pleno de presupuestos le pide algo más, porque hablar de eso, hablar de que si no se poda a tiempo o se está la calle más limpia o más sucia, eso es la oposición de pleno de presupuestos no es así. El pleno de Claro. presupuestos aquí en esta ciudad, la gente se ha ido a comer, después se ha ido a cenar, después ha vuelto a tomar café y a las 6 de la mañana acaba el pleno y a las 5 de la mañana ha acabado el pleno. ¿Por qué? Pues porque ha habido una oposición, me acuerdo por ejemplo de Antonio Sá, que hacía presupuestos alternativos a lo que hacía el gobierno. Hacía otro documento de 500 páginas para presentar otro presupuesto alternativo. Es que la oposición que trabaje, que es lo que tiene que hacer. Trabajen. No estén peleados en primaria ni en historia. Ustedes lo que tienen es que trabajar, que trabajan poco. Sí. Y vuelvo a repetir, saber si la presión fiscal sube o baja, pues yo creo que lo que ha dicho la alcaldesa es cierto, bajará. Es tan fácil como sumar tres capítulos del presupuesto, compararlos con los 3 capítulos del año pasado y dividirlo en 399.000 habitantes, que son los habitantes que hay en la ciudad. Si la diferencia es mayor, la presión ha subido, y si la diferencia es menor, la presión ha bajado. Si es que no tiene más secreto. Sí, pero ya te digo, no exija tanto a la oposición y al Partido Socialista, porque no supo... 500 votos no supo al final hacer unas primarias con 500 votos, menos de 500 votos. Claro. Si no sabe hacer operaciones aritméticas con 3 dígitos... Pues imagínate. Por cierto, a ver si pudieran aprender un poquito, ya que lo ha mencionado Paco Amicián, de aquellos presupuestos y aquellos debates de los presupuestos generales municipales de Antonio Sáenz Lozano, que hacía otro presupuesto, o cómo debatía y cómo refutaba los presupuestos del equipo de gobierno del Partido Socialista, pues Salvador Fuentes, por ejemplo, concejal de Izquierda Unida, que hacía un debate impecable y además estás hablando de otras mentes. Es que estás comparando no, me voy a quedarme callado. No estás comparando sí. A Messi con un jugador de tercera regional. Es que estás comparando otras mentes. O sea, vuelvo a repetir, los plenos se han reducido. Pero tú no te olvides que hoy intervenían 5 portavoces, porque hay más portavoces que nadie. Ya tienes al Cazorla separado, que se ha ido al transfugismo, ¿no? Al grupo mixto. Sí. Tienes a Rafa Burgos, tienes al de Vox, el Rojas. Hay 7. Tienes el concejal, tienes a Carmen Mateo. Mira, de Podemos. Antes he estado haciendo aquí las cuentas. O sea, 7 tíos y nadie habla, pues te quedan muertos. Mira, Partido Popular, PSOE. Pero que no tengo ningún problema en prestarme a dar unas clases particulares de esto, que no es tan difícil, no soy un experto. Las próximas elecciones municipales van a participar 7 partidos políticos, digamos, de cierta enjundia. Luego hay residuales también. El PP, PSOE, Podemos, o como se llame, Ciudadanos, Miguel Cazorla, Joaquín Pérez de la Blanca, no sé dónde va a ir, y Carmen Mateos. Esto es lo que hay, este es el plantel que hay ahora mismo y que se va a presentar para la próxima. Y tú los quieres comparar a todos estos con Simón, con Fuentes. Con Salvador Fuentes. Con Salvador Fuentes. O Antonio Sáenz Lozano. Bueno, en fin. Ahora llega el momento de, digamos, de la exaltación de la amistad en el Pleno Municipal. Vean ustedes a continuación. Bueno, por cierto, estoy convencido que ahora a esta hora en directo soy capaz de llamar a Antonio Sáenz Lozano y decirme, sin haber visto el pleno de presupuesto, sin haber visto nada, si la presión fiscal sube o baja. O sea, tarda un minuto en esa información. Seguro que sí. Bueno, vamos a ver ahora intervención de Miguel Cazorla, también se le podría llamar el concejal del Grupo Mixto, el señor Grupo Mixto, o el señor no adscrito, como él llamaba anteriormente a Joaquín Pérez de la Blanca. Bueno, pues Cazorla y Burgos, vamos a ver cómo se las tenían guardadas y cómo aflora esa exaltación de la amistad, como decía anteriormente. Adelante. Ustedes ya tenían a un señor
como es el señor Pérez de la Blanca, que ya le había dicho que sí, y a otro grupo más acomodaticio en estas nuevas fases, que son los que realmente pues le van a hacer que sí a todo, absolutamente que todo. De todas formas, seguiré comentando y diciendo todo lo que he hecho en esta casa sin ningún pudor, sin ninguna vergüenza y sin que nadie me intente callar. Porque mientras algunos trabajábamos, otros ni siquiera han preguntado. Yo no me he movido del sitio. Yo estoy en el sitio que estaba. Usted sí se ha movido del sitio. Acomodaticio es, en consecuencia, lo que usted tanto ha reclamado en otras ocasiones. Usted se ha ido a un grupo de no adscritos, lo que debería hacer es entregar su acta y así pues no le podríamos decir acomodaticio, porque ahí sí que tiene todo el sentido esa palabra. Donde las dan las toman. Si eso es que está así de claro. Pero le ha respondido bien Rafa Burgos, porque yo creo que, claro, Cazorla, en mi opinión, yo si me atreviera a darle un consejo, que no soy nadie para darle consejo, y menos a alguien como él, es que... Alguien como él, que dijo en su día que se consideraba un estadista. No, bueno, no sé si se consideraba un estadista. Sí, hombre. A estilo Churchill, ¿no? No, hombre, no lo sé si Churchill, pero desde luego un estadista. Margaret Thatcher. Que lo dijo él, ¿eh? Que lo dijo él. Adenauer. Sí, una cosa así. Tiene el mismo me parecido. refiero a que, hombre, él se refería a eso, como bien has dicho antes a Pérez de la Blanca, como el señor no adscrito. O sea, así de un modo despreciativo. Y ahora utiliza el término grupo acomodaticio para ni siquiera mencionar a Ciudadanos como su antiguo grupo, ¿no? Luego, yo creo que también se equivoca al intentar atribuirse él todas esas mociones, todo ese trabajo que se ha hecho antes. Que si bien es verdad que lo ha encabezado él, es precisamente porque eran dos y uno estaba en la Diputación, claro, y otro estaba en el Ayuntamiento. Entonces, como si a él le dicen desde la Diputación. ¿Y tú qué has dicho en Rafa los plenos? Burgos le dice: compañero, que tú también tienes que ver en Diputación, claro, que somos dos concejales, aunque yo esté en Diputación, pero pues no, sí, pues cada uno está en lo que está. En fin. Sí, no hay nada peor que el dolor. Os digo que es cierto que de todas formas que ahora que de todas formas el Partido Ciudadano en Almería no es muy grande, no es voluminoso el partido, y si encima lo fragmentan de esta forma, pues la fuerza que puede ejercer el equipo de partido en sí, que tenía que formarse un equipo, porque yo entiendo que un partido es un equipo, en lo que yo conozco, en lo que socialmente en lo que me relaciono, ¿no? Tanto en deportes como en lo social, como en casa. Un equipo es un partido y entonces tienen que estar todos a una. Entonces no entiendo estas discrepancias, esta hora porque yo quiero más que tú y tú más y yo menos, y entonces esto lleva a la fragmentación de los partidos, que lleva a la degradación del sistema y del Estado político. Porque es que... Además, Miguel, en los 8 años que ha estado de concejal de Ciudadanos, habrá aprobado los presupuestos municipales en 3 o 4 ocasiones, o en 5 de esos 8 años. Después de mucho teatro, ya sabes que le gusta dejar hasta el último momento como si fuera lo más importante, si apoyaba, no apoyaba, apoyo o no apoyo. Y posiblemente en los otros 2 o 3 años se haya abstenido, ¿no? Sin estar en el gobierno, ¿no? Por tanto, no sé qué tiene que reclamarle a Rafa Burgos, aparte de ese odio que impera últimamente por no repetir como candidato de su partido, que por cierto, igual que encabeza, pues un día decide no encabezar. Es que no sé el cabreo mucho a qué viene, pero tienes tu razón, que si hubiera que darle un consejo hay que decirle: deja en paz a Rafa, sigue tu camino, has iniciado una nueva vía. Por cierto, una nueva vía que yo creo que Rafa tiene razón, se inicia desde tu casa, o sea, dejando el acta del partido que te ha nombrado. Esa es mi opinión personal, que por cierto, así lo ha hecho gente seria, así lo hizo Mejino en su momento. Con razón o sin razón, ya sabes que yo he sido muy crítico con Juan muchas veces, que te voy a decir, no somos amigos y yo lo quiero mucho, pero las cosas son como son. Él decidió abandonar un partido que tampoco le había hecho nada más que decidió que no repitiera después de un resultado no apropiado o no el más razonable, y él decidió dejar el acta e irse a su casa. Pues me parece normal. Ahora, en este caso, pues eso es lo que hacen las personas normales, las personas sensatas, las personas, y más quedando 5 meses o 4 meses para las elecciones.
¿no? Bueno, la gente se empeña en esto, ¿no? Lo ha hecho también la chica esta de Podemos, Sí, Carmen Mateo, Mateo. ¿no? De Carmen Mateo. O lo ha hecho el hombre de Vox, ¿no? Yo estas partes no las comprendo mucho, pero esto es lo que hay en este mundo que vivimos, ¿no? Se repite constantemente. Bueno, y lo que se repite... No solo en Almería, se repite también en muchos... Sí, Lo que se repite también constantemente y con tristeza, hay que decirlo, es comprobar que algunas personas son, y hablo de la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Valverde, que se ha convertido en epítome, en un resumen, en un compendio de lo que es en la política de Pedro Sánchez, porque se dirige a Pedro Sánchez con toda la pleitesía. Aquí viene a hablar en un pleno municipal de los grandes logros y las grandes aportaciones del equipo de gobierno y del gobierno de Pedro Sánchez. Y venga con el gobierno de Pedro Sánchez. Si Pedro Sánchez lo único que ha hecho en Almería ha sido desastroso. Engañarnos. Venir, por ejemplo, aquí el ministro que vino, el tal Bolaños, a presidir un sainete que lo hizo en la Rambla, me parece que se llama la Rambla del Muerto, ahí en Níjar. Hicieron allí un paripé de que estaban haciendo obras con el AVE y tal, y al día siguiente levantaron todo y no quedó ni la caseta del perro. Nos engañan como quieren, pero ojo, déjense o no déjense engañar. Pero vamos a ver precisamente la intervención de Adriana Valverde, no en ese asunto, que como digo da pena, que todavía continúen con ese complejo de servilismo, de extrarradio, de hacer continua pleitesía, gestos de pleitesía hacia los señoritos de Sevilla, los señoritos de Madrid. Estamos hablando de Almería, defiende Almería. No sustente, es que es la política de Sánchez la que vamos a ver en Adriana Valverde y en el equipo que conforme Adriana Valverde para las próximas elecciones municipales en Almería. ¿Eso es lo que de verdad necesita Almería? ¿Necesita una Adriana Valverde epítome de Pedro Sánchez? En fin, bueno, pues vamos a escucharla precisamente cuando se dirige a Joaquín Pérez de la Blanca, concejal del grupo de No Adscritos, como tránsfuga de nuevo. Y cómo le responde también Joaquín Pérez de la Blanca, como viene siendo habitual, pues dejándola sin argumentos y refutándole todo el que de forma atropellada ha expuesto a Adriana Valverde. Vamos a escucharle. Señora alcaldesa, nos trae aquí hoy un presupuesto que dice usted en su memoria y lo ha expresado al inicio de su intervención, que es un presupuesto negociado, consensuado. Bueno, ¿consensuado con quién? ¿Con un tráfuga encubierto y un partido político que ha tenido que cambiar de líder para que le aprueben el presupuesto? A usted no solo le falta liderazgo, sino valor y compromiso para ejercer como líder de la oposición. Requiere determinados tipos para poder utilizar ese calificativo. Se requiere la acción de pactar con otras fuerzas para cambiar o mantener la mayoría gobernante en una entidad local, o bien dificultar o hacer imposible a dicha mayoría al gobierno de la ciudad. ¿En qué sentido he cambiado yo la gobernanza del ayuntamiento? Cuando había un alcalde que era apoyado por Vox y por Ciudadanos. Claro, es que además le ha explicado Joaquín Pérez de la Blanca qué significa tránsfuga, que entre otros objetivos es precisamente desvirtuar el estado actual de la gobernanza para cambiarlo. Y a mí lo que más me sorprende que Adriana Valverde, epítome de Pedro Sánchez, es un resumencillo de Pedro Sánchez. Dice, ¿consensuado con quién? Pues el gobierno actual de Pedro Sánchez, el gobierno socialcomunista, ha consensuado con los filoetarras y con gentuza como Esquerra Republicana y como Jumpercat y toda ese batiburrillo. Estamos hablando de demócratas, estamos hablando de gente seria, estamos hablando de gente que se parece ni en las alpargatas a Joaquín Pérez de la Blanca. Hay una sensible diferencia. ¿Cómo se pregunta Adriana Valverde que con quién ha consensuado usted, señora alcaldesa? ¿Ha consensuado con Joaquín Pérez de la Blanca y ha consensuado con quién más? Con ese partido que... Con ese partido. Y con Ciudadanos. Ciudadanos, que es un partido antidemocrático y tal, y es filoetarra también. Claro. Pero, hombre, fíjese en su jefe, que tanto defiende, Pedro Sánchez. ¿Tanto lo defiende? Pues fíjese con quién está, con quién se está acostando, con los podemitas que no le iban a dejar dormir por las noches, que no iba a pactar con Bildu. ¿Cuántas veces se lo voy a repetir? Que no voy a pactar con Bildu. Y fíjese, aparte de mentiroso, de falso, de manipulador, encima se junta con lo peor de cada casa. Y ahora viene usted a un pleno municipal a preguntarle
a Joaquín Pérez, o sea, a la alcaldesa. Fíjense con quién se ha juntado, consensuado con quién. Nada menos que un concejal no adscrito, proveniente de Vox. Bueno, pero es increíble. A ver, hay que tener mucha cara, ¿no? El debate se ha puesto, se ha presentado, se han presentado los presupuestos, se ha debatido, se ha visto y la alcaldesa ha tenido los apoyos que ha tenido que tener, que son Ciudadanos, pues claro, y el no adscrito, el de Vox. Pues bueno, pues si el PSOE Vox no ha estado, no lo ha apoyado. Vox y el PSOE no lo han apoyado, pero los no adscritos. Vox ha tenido. Se ha tenido Vox. Vox ha tenido. Bueno, no lo mismo que votar en contra. Pero que no lo ha apoyado. Pero sí ha tenido. Pero al final es una abstención. Claro, sí, y además ha hecho referencia en el Pleno a que ha sido consultado, a que se le han metido algunas partidas que le ha pedido. Pero es que ahí está, es que hasta Adriana Valverde ha reconocido que se le ha consultado y que ha puesto medidas y que algunas de esas medidas se han incluido en el presupuesto. 17. Lo que pasa es que ella quería las 50 y le han dicho que las 50 no, que le han aceptado 17, 18 y con eso hay. No. Y entonces, ¿con quién? Yo me estaba acordando cuando hablaba de con quién. Claro, es que depende, ¿no? Porque tú has puesto el ejemplo de que si Bildu, que si tal, pero oye, qué poco le importó también a Pedro Sánchez y aliarse con Vox en el tema de los fondos europeos. Ahí ya Vox ejerció, ya eran buenísimos. ¿Por qué? Porque le interesó. Y dejar apartado al Partido Popular. Para 120 y tantos mil millones de euros. Ahí Vox era un ejemplo de partido democrático. ¿Por qué? Porque le interesó. Oye, allá ellos, cada uno lo que hizo. Pero fue su decisión de cada uno. Y en cuanto a Pérez de la Blanca, es que lo ha argumentado perfectamente. No es un concejal no adscrito, ¿cierto? Tienen más que reprocharle en estos momentos el partido por el que se presentó en la lista que el PSOE. Claro, es decir, que Vox le pida... Sí que demuestra esta concejal portavoz del Partido Socialista que no conoce el concepto, el significado de lo que es tránsfuga, que se lo ha explicado. Es que yo no he modificado en nada la gobernanza, cuando estaba con Vox y cuando estoy ahora no adscrito. Si es que, precisamente es el sentido del tránsfuga, del transfugismo. Además, el Partido Popular, es que el mayoritario, Vox le dio el apoyo, Vox, y él estaba en Vox en ese momento, le dio el apoyo al Partido Popular, y desde que está fuera, lo raro sería si, como no ha adscrito, se hubiera aliado con el PSOE para boicotear la acción del Partido Popular. Entonces diría, oye, aquí hay algo raro. Bueno, tenemos que hacer un breve paréntesis para la publicidad. Yo supongo que tendrá sus flecos en los próximos días esto de los presupuestos municipales, pero ya lo iremos viendo. Pero hasta el momento, pues únicamente saber que se han aprobado los presupuestos, que son 225 millones de euros, y que ojalá que haya suerte y acierto en esa administración de esa abultada cantidad para los casi 200.000 habitantes de la capital almeriense. Vamos a hacer un breve paréntesis y enseguida volvemos. Hasta ahora.